fecha de entrega entiendo que la pondrás para más tarde, ¿no? Sí, le ha cambiado. Vale, esto está grabando ya. Mira, he cambiado la. Bueno, he habilitado para que se pueda entregar en esta tarea que está aquí. Os enseño. Es dentro de segunda convocatoria, tarea de la evaluación uno, segunda convocatoria. Entonces, esta tarea la he modificado para que permita entregar, porque estaba que no permitía entregar nada. Y la he puesto para 30 de abril. Mira, la voy a cambiar ya. La voy a cambiar. ¿Queréis una semana más? Os dejo un par de semanas. Sí, porfa. Venga, vale, pues hacemos lo siguiente. Vengo aquí y le digo, venga, fecha límite, digo fecha de entrega, la voy a poner 7 de mayo, ¿vale? Y fecha límite, voy a dar un poquillo más de fecha límite si queréis, aunque los 7, una semana más, 14 de mayo como muy tarde, ¿vale? Y hay que comprimirlo todo en un fichero y entregarlo, ¿vale? O como son tres ejercicios, también podría poner para que fueran uno, dos, tres. Venga, voy a poner que podáis subir los tres scripts directamente. Digo aquí que podéis subir tres ficheros, como mucho. Vale. Vale, pues eso está. Entonces ahí me entregué esos tres. Eso simplemente será para la nota, para que podáis, para calcular la nota de la primera evaluación. El que tenga la primera evaluación aprobada, pues no tendrá que hacer, no tiene ni que entregar esto ni esto, ¿vale? Directamente puede hacer la segunda evaluación y la nota de la primera se le mantiene, ¿vale? Entonces, la tarea de la segunda evaluación no está puesta, pero la tarea de la segunda evaluación, como ya os dije, va a ser hacer una especie de aplicación de cita previa usando el microframework este que hemos visto en clase y usando el modelo de datos que os pasé aquí, que os pasé el esquema para crearlo. Entonces yo no sé si alguno habéis podido poneros con esto, con la parte del microframework a empezar a hacer alguna cosa. Sí, yo estoy con ella más o menos, Vale. pero es un poco lioso. O sea, o sea, lo tengo un poco como por parte, porque entiendo que hay que generar como dos vistas principales, una cuando se accede como administrador para poder editar todas las cosas y Sí. tal, y otra cuando se accede como un usuario. Entonces, no entiendo muy bien eso. Sí, a ver, eso lo que tendrías que hacer es, a ver, la idea es, voy a arrancar el este, ¿dónde está el zoom it? O Vale. sea, yo ahora mismo lo que tengo hecho es pues la lista de citas, puedo añadir una cita, la lista de usuarios, puedo añadir un usuario, pero no entiendo, o Claro, sea, ¿cómo un unirlo todo? poco Vale, por partes, o la, sea, ide- ¿sabes? la idea es que será, hay varias formas de hacerlo, pero la idea es que en, si tú tienes aquí un menú, tú tendrás aquí el menú de la Correcto. aplicación que, vale, con varias opciones, O sea, entonces yo he puedes poner, puesto dime, un dime. acceder o algo así, he puesto un acceder. Sí, login para autenticarse Sí. y luego cuando está autenticado aquí te pone el nombre de usuario y una opción de salir para cerrar sesión. Pero entonces aquí sería solicitar cita, una opción que sería, yo te digo la visión que yo tengo. Hay varias opciones, pero bueno, la que yo así a bote pronto he pensado sería una aquí que sea solicitar cita, otra aquí que sea gestionar citas y otra que sea administración o preferencias o algo así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la de solicitar cita sería la que te llevaría a una pantalla sería la que usarían Entrar. los usuarios normales, los alumnos que no están autenticados en el sistema. Entonces ellos lo que harían sería, a ver, yo se me ocurre que la primera pantalla que aparezca cuando tú vengas aquí a solicitar cita sea un desplegable para solicitar cita por ejemplo, en secretaría o que puedas desplegar y que te salgan todos los tipos de citas que hay, ¿vale? Esta pantalla se cargaría con los datos de la tabla tipos citas, ¿vale? Y
el usuario lo primero que tiene, el que quiere pedir una cita, lo primero que tiene que seleccionar es qué tipo de cita. Y entonces luego tendrá aquí una opción que será seleccionar. Y entonces cuando entra aquí, lo que hará será, cuando pinche aquí, se le irá a otra pantalla en la que ya le aparecerán la fecha. Tiene que aparecer por fecha. Puede hacer, por ejemplo, desde la fecha en la que estás, una semana hacia adelante, por ejemplo, puedes hacer que aparezca las horas. O sea, aquí de eso tengo yo una duda, porque en teoría, o sea, las fechas que se van a dar de cita las tendría que poner el administrador o los usuarios. Claro, exactamente. Entonces, eso no sé cómo, ¿sabes? Eso sería una acción aquí en el administrador, podría ser, que sería generar citas. Generar citas para día y hora. ¿Vale? Ahora que estoy pensando. Es que no. Espérate, porque creo que ha solicitado a alguien entrar, puede ser. Está dentro. Está. Pues escucho un ruido por ahí. Claro, el problema del modelo de datos este es que, como la cita lleva el tipo, fecha, hora y tipo, yo no voy a poder tener para el mismo día y la misma hora una cita para distintos tipos. Es que Habría que poner. Esto hay que modificar. No tendría que generarlo el usuario, o sea, el usuario genera la cita, o sea, el usuario me refiero al administrador, que luego el cliente coge. Sí, correcto. El usuario rellena esta tabla con citas que luego el cliente, el otro coge. Pero claro, aquí hay un problema, que cuando el alumno, vamos a llamar alumno, el que quiere, o el usuario, el que quiere pedir cita, cuando él se mete para pedir citas de un tipo, claro, tú tendrías que sacarle de la tabla citas todas aquellas citas que hay puestas en el sistema para ese tipo. Correcto. Entonces, el administrador, cuando quiere generar citas, tiene que decir, pues quiero generar citas para este día, de tal hora a tal hora y con un intervalo de media hora. Entonces, ese script lo que tendría que coger es desde la fecha inicial a la fecha final, para esa fecha tendría que insertar citas desde la hora inicial a la hora final y añadir y con el intervalo que le haya puesto. Pero claro, tiene también que especificar si las citas esas son para secretaría o para qué tipo son. Porque si no lo haces, tú aquí pones citas con una fecha y una hora, y entonces, en cuanto un usuario te diga que quiere esa fecha y esa hora para una cita en secretaría, por ejemplo, ya no se podría seleccionar. Entonces nadie podría seleccionar el mismo día, la misma hora para jefatura de estudio, y eso debería poderse hacer. Entonces tengo que modificar el modelo de datos para que en esta tabla el tipo de cita, esto también sea clave primaria. Entonces el administrador, cuando genera citas, lo que hace es, vale, yo quiero que para el día 02 del 05 del 2023, desde las 9 horas hasta las 12, me genere citas. Quiero generar citas disponibles con un intervalo de, vamos a ponerle, 30 minutos. Entonces, con estos parámetros, el administrador, debería haber una pantalla en la que el administrador selecciona esto, y un script lo que hace es insertar aquí citas para que se reserven. Pero falta una cosa. Además de esto, tendría que decirle para qué tipo de cita quiere insertar. Es decir, quiero que sea para conserjería. Y eso en la tabla tipos citas directamente no se podría hacer. O sea, tipo de cita, añadir la fecha, la hora. No, es que tipos cita, lo único que esta tabla, aquí solo tienes los tipos de citas. Entonces, esta tabla se usa ¿para qué? Para que cuando el administrador quiere insertar citas, el tipo de cita al que quiere insertar
lo elige seleccionando esta tabla. Esto tendrá que ser un desplegable. Entonces tú seleccionas, vale, para el día tal, incluso esto se podía poner lo primero, es decir, venga, ¿para quién quieres generar citas? Quiero generar citas para secretaría. ¿Para qué día? Para este día, hora de inicio las 9, hora de fin las 12, intervalo 30 minutos. Entonces, el script este insertará aquí para el día este, las horas empezará por las 9, luego para las 9:30, luego para las 10, luego para las 10:30, siempre con el mismo día, y en cita tipo pondrá secretaría. Por lo tanto, como yo puedo insertar citas para un mismo día, para secretaría y para conserjería, necesito que este campo, el tipo de cita, también sea clave primaria. Entonces esto lo voy a cambiar, ¿vale? Entonces, cuando el administrador inserta citas aquí, cuando luego el usuario se pone en la pantalla esta que he dicho, en la que elige el tipo de cita que quiere, el usuario ya lo que va es a reservar citas que haya disponibles. Entonces, cuando elige el tipo de cita, si elige secretaría y le da a seleccionar, en la siguiente pantalla le saldrá el día tal, y entonces le saldrán aquí las horas de la cita, de las citas que haya en la tabla. ¿Para qué? Para el tipo que haya elegido aquí. Si aquí ha elegido secretaría, pues solo saldrán las de secretaría. Y también tendrá que comprobar que el estado sea disponible, porque aquí tú solo puedes mostrarle al usuario para seleccionar citas las que no haya cogido nadie. ¿Me explico? Sí. ¿Vale? Entonces voy a cambiar el modelo de datos para que el tipo esto también sea una clave primaria. Porque puede haber dos citas a la misma hora y el mismo día, pero para diferentes sitios, uno para secretaría y otro para conserjería, por ejemplo. Entonces, claro, lo que tú dices, el administrador es el que inserta esto, ¿vale? Y luego el usuario las consulta para ponérselas aquí, y cuando el usuario selecciona una, lo que tiene que hacer la aplicación es el estado que es disponible, lo tiene que pasar a estado reservado. Y en reserva citas tendrá que poner, el usuario tendrá que proporcionar un nombre, un apellido, un correo y una contraseña que se almacena. Se cambia el estado y se almacena aquí toda esa información que tiene que poner el usuario para reservar una cita. ¿Vale? Eso en cuanto al funcionamiento. Ahora, lo que tú decías, ¿cómo controlas que un usuario normal no se meta, por ejemplo, en la acción esta de administración? Lo que tenéis que hacer es en todos los scripts, en todos los scripts que hagáis, tenéis que hacer primero llamar a una función PHP que sea algo así como autenticación o seguridad o algo de eso, validación. Le podéis llamar el nombre que queréis, seguridad, etcétera, ¿vale? A ver, voy a ver si ha escrito alguien algo en el chat, alguien. Vale, no. Pero eso será. Es que. No sé, no termino de. O sea, cuando tú entras en la página, Claro, si tú le das dime. a acceder, o sea, para que puedas acceder a generar cita y todo eso, tendrá que hacerte esa autenticación. Claro, cuando le das a acceder, lo que hace es Pero no. coger en variable de sesión, o sea, consultar en la tabla usuarios. Si el usuario con un login determinado y una clave determinada está aquí, ¿vale? Entonces, tú recuperarás el login y lo pondrás. Lo suyo sería ponerlo en una variable de sesión, ¿vale? Dirías sesión user, por ejemplo, y aquí guardarías el login, ¿no? El login del usuario. Entonces, luego, cuando tú ya quieres acceder a alguna opción de menú, tú puedes validar si el usuario está autenticado o no, pero aparte puede hacer más cosas. La validación puede coger y decir, vale, yo tengo la variable de sesión, pero imagínate que tú vas a ir al menú, a la opción
preferencias, ¿no? Imagínate que hay una acción que es la que hemos dicho que solo pueden ejecutar los administradores, que sea preferencias, ¿no? Que es donde puedes generar. Entonces, cuando tú quieres ir a la opción de preferencias o a la opción de generar citas que hemos visto antes, la función esa tiene que comprobar que el usuario, el login, el usuario está autenticado, pero además tienes que comprobar que es de tipo admin. Entonces la función esa la tienes que programar para que no solo compruebe si hay un login, sino también para que consulte en la tabla usuario si ese login que está en la variable de sesión, el campo usuario admin es verdadero. Y entonces si lo es, te deja seguir en el script, y si no lo es, te muestra un mensaje: no tienes permiso para ejecutar esto. ¿Vale? Pero entonces hay que generar como otra vista, otra opción más para los usuarios que comentaste, por ejemplo, de secretaría o de consejería. Claro, el script PHP o la pantalla PHP, la vista, que lo que hace es gestionar la lista de las reservas con los nombres de quien ha reservado e indicar si ha venido o si no ha venido, o eliminarla. Esa pantalla al principio tendrá su botón validación. Puede incluso, a ver, la forma más sencilla es hacer un botón, hacer varias funciones. Una función que sea validar admin, que lo que haga sea lo que he dicho antes: validar si el usuario es administrador. Validar otro que sea validar, ¿cómo lo vamos a llamar? Al usuario que puede validar gestor, por ejemplo. Validar gestor de una lista determinada. ¿Qué pasa? Que los gestores de listas, por ejemplo, la persona de secretaría que está atendiendo a la gente, validar gestor tiene que comprobar si el usuario que está autenticado tiene permiso para gestionar las citas de un tipo determinado. ¿Y eso dónde lo comprobamos? ¿Eso dónde está? Eso está en usuarios, en esta tabla. Yo aquí tengo un usuario y tengo los tipos de cita que puede gestionar. Entonces, claro, validar gestor habría que pasarle como parámetro el tipo de cita. Es decir, si yo me meto en la acción de gestionar una lista de citas, tendré que indicar: quiero gestionar la lista de citas de secretaría, por ejemplo, o de jefatura de estudios. Entonces, cuando yo vaya a el script que me muestra la lista de citas de ese tipo, tendrá que llamar antes a validar gestor y pasarle el tipo de cita que yo haya seleccionado. Y entonces tiene que comprobar si el usuario si existe la variable de usuario, es decir, está autenticado. Y si existe, tiene que comprobar si este usuario, su ID, está en esta tabla y está asociado al tipo de cita que yo le he pasado. Entonces, si existe, es que su usuario tiene permisos para administrar ese tipo de citas. Si no, me dará un mensaje: no tienes permiso. Entonces, lo más sencillo es que tengáis varias funciones para validar un administrador y validar un gestor. Yo creo que con esas dos valdría, porque la parte de usuarios no necesita estar autenticado, ¿vale? Entonces, todas las... Eso, Dime. quiero decir, comentaste que esto era también un poco trabajo para hacerlo en clase y tal, que por eso, quiero decir, yo no avanzaba, pero tampoco... Vale, no preocuparos porque... Vale, entonces, es que tampoco se me ocurre, o sea, ahora mismo, viéndole ya todas las vueltas que le he dado, ya me he generado todas las tablas y todo eso, y bueno, pues listar, añadir cita y todo eso, pero en plan básicos, añadir a la tabla, no teniendo en cuenta todas estas cosas. Si lo tienes hecho sin la parte esta de seguridad, no te preocupes, porque luego eso se puede añadir a posteriori. Y podemos verlo aquí y os hago yo un ejemplo si queréis. Vale, os puedo hacer un ejemplo, pero lo importante es que hagan la otra parte. Es más importante porque va a trabajar con el modelo vista controlador y demás. Luego cuando lo tenga hecho eso, se puede añadir después la parte de seguridad.
porque es simplemente añadir una línea al principio del script PHP para que valide. Entonces tú vas a tener, la idea es que tú tienes un montón de scripts PHP, ¿verdad? Entonces tienes que determinar, vale, este script PHP, ¿qué es lo que hace? Pues si es una cosa que solo puede hacer el administrador, pues tendrás que ponerle validar admin al principio. Si el script que tienes es una cosa que solo van a poder hacer el personal de secretaría o el personal de consejería, pues tendrás que hacer validar, incluso validar gestor si lo quieres hacer menos genérico, podría incluso tener una función que fuera validar gestor consejería, otro que fuera validar gestor secretaría, y que directamente esta función comprobara si el usuario tiene permisos para, aquí en esta tabla está asociado a la lista concreta. Pasa que esto es menos genérico. Si tú lo haces genérico con un parámetro, si tú el día de mañana añades más tipos de citas, pues te va a funcionar. Si lo haces así, tienes que cambiar el código. Pero no preocuparos, que eso más adelante hacemos, cuando tengáis hecho, digamos, la funcionalidad, lo hacemos, ¿vale? Vosotros hacéis los menús, hacéis el funcionamiento y ya está. ¿Ok? Vale. Entonces hemos dicho que os pondré, a ver si esta semana os pongo la especificación, pero básicamente hacer una aplicación. El que la haga más completa, pues tendrá los puntos que creo, no me acuerdo cuántos dije, si dije 2 o 3, pero tendrá todos los puntos. El que la haga menos completa, pues tendrá menos, pero tendrá algún punto para poder sumar al ejercicio al examen. En cuanto a alguna cosilla que queráis comentarme, alguna duda del funcionamiento de esto. No, lo único, yo que sé, notará tiempo lo que queda, o sea, que queda un mes. Tenemos. Un mes. Queda. Es que, Hoy queda 1, 2, 3, 4, 5, ya. 5, 6. 6 No, semanas. porque se hace. Sí, bueno, No, 6, sí, verdad. 6 semanas, porque estos son los exámenes. 6 semanas, yo creo que sí, echando un ratillo y tal, y preguntándome las dudas. Yo puedo traer algún ejemplo. Y a ver, yo también, si veo que vais trabajando, pues a lo mejor por todos los puntos no, pero os daré, si veis que vais trabajando, no tiene por qué estar perfecta, pero seguro que tiempo a hacer cosas os da, ¿vale? Vale. Ya os digo, centraros ahora mismo en la primera fase, en hacer la funcionalidad, y luego vemos el tema de la seguridad, ¿vale? ¿Vale? Entonces, mira, mi idea hoy era, como el último día estuvimos viendo la parte de conexión. ¿Habéis visto el vídeo lo subí en mitad de vacaciones, el vídeo a ver, el vídeo está aquí en repaso, el vídeo de la última tutoría, y está editado porque la última parte, acordaros que no funcionaba, probamos a hacer una inserción de citas y nos fallaba por lo siguiente. Mirad, os voy a abrir el Visual Studio Code. A ver. Y fallaba por esto, porque primero, lo tenéis en el vídeo. Yo me pongo a hacer, para que veáis que luego son tonterías que me pasan a mí también. Hice un insert into y aquí me falta, el insert into tiene que poner la tabla. Claro, aquí hay que poner citas. Claro. Eso era lo primero que me faltaba. Y luego, inicialmente esto lo puse en 31 del 03 de 2023. Hay que ponerlo en este formato, pero simplemente poniendo aquí citas, esto ya funcionaba, ¿vale? O inserta citas directamente en la tabla de citas, ¿vale? Entonces mi idea hoy era coger a ver, esto lo cierro. Era coger como vimos, lo último que vimos el trabajo con bases de datos,
en la unidad 4, que es lo último que quedaría de la primera evaluación, se habla de la autentificación, habla de la variable de sesión y de las cookies. Entonces, si os parece, hago un repaso rápido y ya me paso a la parte del modelo vista controlador. Un poco, a ver... Uy, eso... Vale, cuidado. Vale, entonces... modelo vista... la unidad 4 habla de autenticación. Lo voy a repasar un poco porque aquí de aquí realmente lo importante y lo que puede salir en el examen es la parte de cookies y de variables de sesión, que eso sí se usa, ¿vale? Entonces, al principio lo que hace explica un poco la teoría, habla de que el protocolo HTTP y los navegadores, los servidores HTTP y los navegadores, pues permiten implementar un método de autentificación basado en usuarios, contraseña, lo que se llama y bueno, y luego definir a qué recursos tienen acceso, ¿vale? Esto aquí explica un poco cómo se hace y veis que esto va directamente, está integrado en el navegador y en el servidor web está integrada esta forma de autenticarse. ¿Qué pasa? Que ¿esto por qué no se usa? Porque yo desarrollo una aplicación y la tengo en un servidor web con un entorno. Entonces, si quiero normalmente las aplicaciones las desarrollamos en local y luego las subimos a un hosting, no a un servidor web, a otro distinto. Entonces, claro, si todo el desarrollo lo hacemos en local, toda esta configuración que se hace en el servidor web tendría que ir al servidor que me proporciona mi servicio de hosting y volver a hacerla. Y ahí normalmente en los servidores web que hay en los hosting no te dejan configurar. Te dejan algún tipo de configuración, pero no mucha. Entonces, no es muy útil usar este tipo de autentificación. ¿Qué es lo que se usa? Pues lo que se dice aquí, lo de usar la autenticación, es decir, usuario y contraseña que esté almacenado normalmente en base de datos. Entonces, cuando almacenamos usuario y contraseña en una base de datos, lo que tenemos que tener muy claro siempre es esto, que las contraseñas deben ir encriptadas. Aquí os habla de la función hashmd5. Hay otra también que incluso es más segura porque usa más bits y tal. Es SHA, ¿os suena también? SHA también es otra forma de encriptar. Entonces, pues bueno, la idea es que cuando esto fue el ejercicio del primer examen, lo de que la tabla de usuarios con sus contraseñas estaba en una tabla y había que hacer un login, ¿vale? Entonces, simplemente pues eso. Y luego ya en esta unidad lo que se habla es de las cookies y de la variable de sesión. Acordaros, diferencia fundamental, las cookies ¿dónde se almacenan? ¿Dónde están guardadas? En el cliente. Correcto, eso está en el cliente y se intercambian. Cuando un cliente hace una petición, este es el servidor web, y este es el cliente, ¿vale? Entonces, cuando el cliente hace una petición al navegador, las cookies que tenga relacionadas con este servidor web, evidentemente, se envían en la petición, se envían en la cabecera al final aquí lo que se envía al cliente es una petición HTTP, el protocolo que usa es HTTP o HTTPS, en ese paquete que se envía, en las cabeceras van las cookies que hay almacenadas en el cliente, ¿vale? Las cookies están aquí y se envían dentro de ese paquete HTTP al servidor. Por lo tanto, el servidor puede consultar qué información hay almacenada en el cliente. ¿Cómo las puede consultar? Pues como indicamos aquí, usando la variable esta, cookie, y entre corchetes el nombre de la cookie. ¿Y cómo puede el servidor, cuando el servidor responde al cliente, en el script que yo tengo en mi servidor, yo puedo indicarle
que quiero que se almacene en una cookie en el cliente alguna información. ¿Y eso cómo lo hago? Lo hago con el método setCookie. Cuando yo en un script de servidor uso setCookie, lo que estoy haciendo es que en la respuesta que se envía al cliente vaya esa cookie de manera que el cliente lo guardará. Entonces, con setCookie tenemos que poner el nombre de la cookie, el valor que va a tener esa cookie y el tiempo de vida de esa cookie, es decir, cuánto tiempo va a estar activa o va a permanecer en el cliente esa cookie. Normalmente lo que se hace es, se coge el tiempo actual y se le suma una cantidad de milisegundos de manera, esto eran segundos, no me acuerdo si eran milisegundos o segundos. De manera que hasta ese instante, es decir, la hora actual más X, un minuto o una hora, lo que sea, hasta que no el instante de tiempo actual no sea ese, la cookie va a estar en el servidor, en el cliente almacenada, ¿vale? Y a partir de ese momento, esa cookie, el cliente cada vez que le manda una petición, se envía, de manera que el servidor web, aunque sea otro script que esté en el mismo servidor, te va a poder consultar esa cookie. Ok, esto se entiende, ¿no? ¿Vale? Importante, deben enviarse antes de que el navegador muestre información. Lo de que el navegador muestre información es cuando nosotros en un script PHP mostramos por la salida algo, eso ya sabéis que lo que se genera se envía luego al cliente. Entonces, el mostrar información, el navegador muestra información es antes de hacer cualquier eco o cualquier etiqueta de HTML para que eso se envíe. Antes de todo eso es cuando tenemos que hacer tenemos que establecer. Igual que pasaba con el comando header, que lo que hacía era redirigirme a otro sitio, ¿vale? Y para eliminar lo que se hace es, se usa setCookie y se pone una fecha de caducidad anterior al momento actual, de manera que pues equivale a eliminarla. ¿Vale? Las cookies, aquí tenéis un ejemplo, ¿vale? Echarle un vistazo, pero era un poco para ver el último login, ¿no? La idea era pedimos las credenciales. Vale. Si el usuario sí está autenticado, lo que se hace es, se busca la cookie último login y no, si está establecida. Vale, si la cookie está, como lo que estoy haciendo de autenticarme, lo que hace es poner, sobreescribir el valor de esa cookie, ¿vale? Vale, pues nada. Problema de la cookie, que se almacena en el cliente. Por lo tanto, no es buena idea almacenar datos que puedan ser sensibles, ¿no? Información del usuario, por ejemplo. No es bueno almacenarlo en cookies, ¿vale? Aparte de que las cookies, al fin y al cabo, son ficheros en el disco del cliente, del ordenador que se está conectando. Y mediante cualquier herramienta de administración de archivos se podría ir y buscar esa información. Entonces, para evitar eso, lo que se hace es usar variables de sesión, manejar sesiones. Vale, la sesión es, ¿qué es una sesión? Es, pues cuando yo me conecto desde un cliente a un servidor web, la sesión es, digamos, desde que me conecto hasta que yo cierre el navegador, se supone que eso es una sesión en la que yo he estado intercambiando información cliente, servidor web. Entonces, la diferencia fundamental con las cookies es que las variables de sesión se almacenan en el servidor. Es decir, toda esa información se almacena en el servidor. De manera que
el uso que se le da o que se hace de la variable de sesión, pues lo que hemos visto antes, cuando un cliente se conecta y se autentica con una información, con un usuario que está almacenado en una base de datos, esa información, cuando se ha autenticado correctamente, yo lo que hago es en el servidor usar la variable $session para almacenar el login del usuario. Le doy un valor, el login. De manera que en cualquier otro script que yo tenga en mi servidor, yo puedo consultar esta variable, claro, siempre que sea en la misma sesión, es decir, sea el mismo cliente en la misma conexión. De manera que hay, bueno, aquí lo explica, ¿vale? Lo explica, tenéis que, para poder usar variables de sesión hay varias formas. Hay una forma que es que esté automatizada el inicio de sesión cuando yo me conecto, que eso es todo esto se configura mediante el fichero php-ini que configura el PHP en el servidor. Entonces, aquí tiene una serie de configuraciones, el AutoStart por defecto está a 0. Eso quiere decir que cuando yo me conecto a un servidor, la sesión no se inicia automáticamente, a no ser que yo ejecute la función SessionStart. Si yo hago esto, ya se inicia la sesión. El inicio de sesión, ¿qué hace? Mira a ver si hay variables de sesión ya establecidas, si las hay, las recupera, y cualquier asignación a variable de sesión que yo haga después de un SessionStart se guarda. ¿Vale? Aquí también podéis... Bueno, las sesiones... Esto lo expliqué en su momento. Las sesiones, cuando yo uso sesiones, el identificador de la sesión, hay dos formas de gestionarlo entre cliente y servidor. Una es mediante cookies, es decir, una de las cookies que se almacena en el servidor cuando yo tengo mi cliente. Si tenéis alguna duda o no entendéis algo, decírmelo, ¿vale? Yo estoy aquí explicándolo porque esto es importante que sepáis cómo funciona, pero también es verdad que, bueno, también como lo estoy grabando para que luego offline lo podáis ver y podáis repasarlo. Hay un valor importante en las sesiones que es el identificador de sesión, el Session ID. Este valor, hay dos formas de gestionar, porque este Session ID lo tiene que usar el cliente. ¿Para qué? Para cuando le envía una petición HTTP al servidor, si quiere identificarse con una sesión, tiene que ponerlo en el paquete HTTP, tiene que poner esa información. Entonces, hay dos formas de hacerlo. Una es, que es la que se usa normalmente y la que nosotros hemos usado, es que este Session ID se guarde como una cookie en el navegador, en el cliente, ¿vale? Entonces, cada vez que el usuario se hace una petición al servidor, ese Session ID se pone en el paquete. Y la otra forma que os comenta aquí es mediante la propagación en la URL. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que cada vez que se empieza una petición al servidor, en la URL que se le pide se añade, al final se añade un parámetro, creo que era con interrogante, session ID igual, y aquí se pondrá el identificador de la sesión y luego ya el resto de parámetros. ¿Vale? Entonces, la forma esta que es propagar en la URL implica que todas las peticiones al servidor deben llevar esto. ¿Para qué? Para que el servidor identifique la sesión del cliente, y si yo en un script de aquí, de servidor, hago un $session y le establezco y añado una variable de sesión y le pongo aquí una variable de sesión, si yo hago esto, me lo guarde en la sesión del usuario correcto para luego poder usarlo. Entonces, claro, ese identificador de sesión el servidor tiene que tenerlo siempre. Entonces,
Lo de propagar en la URL no es muy seguro porque estás publicando aquí en la URL directamente en la sesión, el identificador. Y me diréis, pues en la cookie, si lo guardo en cookies también se puede acceder. Pues sí, al final sí, ¿vale? Pero bueno, es siempre más seguro que no ponerlo en la URL y más cómodo. Entonces, haceros cuenta que una de las cookies que va a haber en el cliente siempre va a ser el identificador de sesión. ¿Vale? Y entonces, el identificador de sesión, nosotros realmente no lo vamos a trabajar con él. ¿Por qué? Porque PHP tiene instrucciones para funciones para iniciar y finalizar sesiones, como con session start y con session close, creo que era. ¿Vale? Entonces, cuando yo inicio una sesión, se recuperan todas las variables de sesión que haya y yo puedo añadir más. ¿Qué pasa? Mirad aquí un ejemplo. Yo en mi script PHP lo primero que hago es iniciar sesión y compruebo si hay una variable de sesión que se llame visitas. Si está establecida quiere decir que, claro, el session start, si ya yo estaba conectado ya, había una sesión ya, se recupera y visita tendrá un valor. Entonces lo que hago es incrementarlo. Si no está establecido la variable de sesión visita, lo que hago es establecer el valor 0. ¿Vale? Esto es una forma de... Y, bueno, veis que aparte podemos establecer, bueno, podemos hacer que haya una variable de sesión sea un array, ¿vale? En el que aquí sería un array de las horas a la que se está conectando este usuario. Bueno, podemos configurar para que PHP elimine la variable de sesión pasado un tiempo. Eso se configura aquí en el PHP ini que hemos visto antes, que era esto. El tiempo que debe permanecer activa una sesión. ¿Vale? ¿Y cómo cerramos sesión? Pues con session unset o con session destroy. Con session unset, todas las variables de la sesión actual se eliminan, pero el SID se mantiene. Digamos que esto es vaciar la sesión, sin embargo el destroy, el SIDS también se destruye, de manera que cualquier conexión o cualquier petición que se vuelva a hacer nueva, se asigna un nuevo identificador de sesión. Una sesión es pues cuando yo abro el navegador y me conecto a una página web, mientras que no cierre el navegador, esa sesión con ese servidor web está, digamos, activa, ¿vale? Eso es el concepto de sesión. Vale, y aquí tenéis un ejemplo en el que, bueno, esto aquí tenéis ejemplos de código, pues sería una especie de cesta de la compra, ¿no? Yo tengo un login, cuando me autentico tengo un listado de productos, puedo añadirlo a una cesta de la compra y puedo pagar. Y también puedo desconectarme para volver a hacer login. Aquí tenéis el ejemplo. Esto, pues bueno, si lo probáis, pues, o si lo intentáis implementar, pues también os puede dar práctica. Pero bueno, un ejemplo como este tenemos. Veis que el fichero de login lo que hace es, mira, el fichero de login. Esto es un poco lo mismo que lo que comentaba antes, Carmen, que cómo compruebo yo. Mira, el fichero de login lo primero que hace es ver si... vale, no he dicho nada. No, lo primero que hace es ver si ha recibido por post usuario y contraseña. ¿Vale? Y se conecta para comprobar las credenciales, inicia sesión y almacena si esto es correcto, si las credenciales son correctas, lo que hace es iniciar sesión y actualizar el usuario de la sesión con el usuario que he recuperado. Y entonces me redirige a la página productos. ¿Vale? Productos. Pero aquí faltaría la parte de autenticar. Que eso, a ver si lo vemos. Es que en estos ficheros faltaría, comprobamos si se ha enviado el formulario. No, esto es, compruebo si yo le he dado a enviar algún producto. Entonces, si le he dado a enviar algún producto,
hay una variable de sesión que es la cesta de la compra. La cesta de la compra, vosotros supongo que habréis metido en alguna página web de compras y habéis... A ver si hay algún mensaje, pues estáis muy callados. No sé si os estoy durmiendo o estáis... No, no. Vale, entonces, seguro que alguna vez habéis metido en alguna página web de compras y habéis añadido 2 o 3 productos al carrito sin autenticaros siquiera, sin poner vuestro usuario, y cuando habéis cerrado la pestaña por lo que sea, y cuando volvéis a abrir la pestaña y os metéis en la página, el carro de la compra sigue con lo que habéis comprado, ¿verdad? Correcto. Todo eso, bueno, se puede hacer o con cookies o con variables de sesión. Aquí, en este ejemplo, es con variables de sesión. Es decir, yo tengo una variable de sesión que es cesta, donde cada producto que le doy a enviar me lo añado aquí. ¿Vale? Y luego, esto es para vaciar la cesta. Y luego, para desconectar, lo único que hacemos es... Vale, esto dice... Esto es importante. Dice, en todas las páginas se comprueba sesión usuario para verificar que sea autenticado, ¿vale? Esto es lo primero que va a haber en todas las páginas de esta mini aplicación. ¿Por qué? Porque lo primero que tengo que hacer yo cuando inicio una aplicación, cuando, por ejemplo, la pestaña, el script productos, la página esta, yo tengo que comprobar si el usuario se ha autenticado, porque un usuario que no tenga que no sea autenticado no me lo voy a permitir que compre, que añada productos. Entonces, en todas las páginas yo voy a poner primero un session start y ver si la variable de sesión usuario existe. Si no existe, ¿qué quiere decir? Como esta variable de sesión la establezco en login, cuando el login es correcto, si esto no existe, es que el usuario no está autenticado. Entonces lo que hago es directamente reenviarlo a la página de login para que se identifique. Bueno, realmente más que reenviarlo es muestro un mensaje que pone error, debe identificarse, y aquí pongo un enlace a la página de login. Entonces, en lo que yo os pido con lo de con la aplicación esta de cita previa, tendréis que hacer que todos los scripts PHP al principio tienen que tener esto. Tienes que tener un session start para ver si está autenticado. Pero no hace falta, Aunque ¿no? todo esto lo podéis poner en una función. Tendréis que ver si el usuario está autenticado. Si se ha autenticado antes, tendrá que haber una variable de sesión donde ya está autenticado. Y tenéis que... Lo que pasa es que, por ejemplo, en lo que he dicho yo antes, validar admin, la función esa que debería ejecutar al principio en todos los scripts PHP que hagan cosas del administrador, tenéis que hacer session start, ver si el usuario está autenticado, ¿vale? Y a ver, es que esto se puede hacer de varias formas. Lo más sencillo sería, mirar, en el login en la página de login, ¿qué es lo que hace? ¿Ves que lo que hace en login es que no tengo aquí el script entero, pero es si esta select me devuelve algo, ¿vale? Si esta select de aquí me devuelve algo, lo que hago es si la fila, es decir, si me ha devuelto algo, lo que hago es inicio sesión y la variable de sesión usuario la establezco con el usuario que he recuperado de aquí, ¿vale? Y ahora comprobamos si es admin. Claro, entonces lo que podéis hacer es en el login comprobar si es admin, hacer otra consulta para ver si ese usuario es admin, es decir, seleccionar de la tabla el campo user admin. Entonces podríais tener aquí otra variable de sesión, si fuera admin, que fuera sesión es admin, y a esto le podría asignar igual a 0 o 1 dependiendo de si lo es o no. De esa manera, cuando el usuario hace login, vosotros ya guardáis aquí si el usuario es admin o no.
Y entonces eso va a ser mucho más sencillo luego de comprobar en el resto de páginas. Para comprobar si un usuario es admin, simplemente tenéis que venir a esta variable de sesión y ver qué valor tiene. Entonces, dependiendo de si tenéis que dejarlo pasar o no, pues lo dejéis pasar o no. Incluso aquí podréis hacer una variable de sesión que fuera algo así como $session, que fuera así como listas citas o algo de eso, que en la que podéis poner los tipos de citas, previas que puede gestionar el usuario. De manera que aquí cuando hace login consultaríais la tabla esta que relaciona a los usuarios con los tipos de citas que puede gestionar, y aquí añadiríais, esto como es un array, añadiríais, pues puede gestionar la 1 y la 3, que son secretaría y jefatura de estudio. Entonces lo pondríais aquí, de manera que luego también cuando tuvierais que hacer comprobaciones para ver si el usuario puede gestionar un determinado tipo de lista de cita previa, podríais coger y mirar esta variable de sesión y comprobarlo, sin tener que volver a hacer. ¿Esto qué ventaja tiene? Que no tienes que hacer consulta a la base de datos cada vez que algún se hace una petición de un script, porque ya en la variable de sesión tienes toda la información. Entonces en los scripts, para comprobar que el usuario puede seguir en un script determinado, simplemente tienes que comprobar las variables de sesión. ¿Lo entendéis? ¿Más o menos? Más o menos. Más o menos. La idea es esa, es que cuando el usuario hace login se guarda su nombre de usuario, si es administrador o no, y todas las listas de citas que puede. Pero ya os digo, no preocuparos porque podéis avanzar con la parte de funcionalidad y luego añadimos esto, ¿vale? Vale, entonces esto es lo que, sobre todo, tenéis que hacer, o sea, la idea es esa, que toda la parte de seguridad se hace al principio, ¿vale? Al principio de la página. De hecho, esta es la cesta, bueno, esto es para pagar, y en la de log off lo que hace es, aquí le hacen un set, se puede hacer un destroy también, para eliminar el ID y que sea otro, ¿vale? Y luego aquí habla de herramientas de depuración y ya está, ¿vale? Por lo tanto, de hecho, si queréis, a ver si tengo por aquí. Esto donde lo podéis ver el tema de la seguridad, mirar, en lo siguiente que vamos a ver, que es. Vale, con esto acabaremos la unidad 4. La unidad 5 es orientación a objetos. Esto es pura teoría de orientación a objetos en PHP. ¿Vale? Esta la miráis, pero vamos, esto no tiene nada. Entonces, la unidad 6, que es la de donde empezamos a ver el microframework, si yo le doy, yo creo que os dejé un microframework. El de la liga, ¿no? Exactamente, que uno que llevaba autenticación, llevaba login y demás. Si yo lo descargo. Pero había otro que era como con out o algo así, puede ser. Con autenticación. A ver. Ese de abajo puede ser concluye autentificación. No, pero esto es un API REST, no es. Ah. No, yo creo que lleva autenticación. Vamos a verlo, espérate un segundo. Voy, lo desconecto. Lo descomprimo, perdón, lo desconecto, no lo descomprimo. Pam. Esto era. No. No, pues entonces, claro, no está. Porque la autenticación aquí, el login. A ver. Es que puede ser que solo la viésemos con el tema de la API y no en el modelo. No, me suena a mí aquí tener. A lo mejor es que no está aquí, está en la unidad 4. Esqueleto de aplicación web con autenticación con base de datos. Es esta. Mira, por ejemplo, la página principal, que es la página. A ver si esto lo abro con el Visual Studio Code. Vale, abrir.
Vale, no, aquí no tengo autenticación. Ah, sí, mira. En todas mis páginas, veis, yo lo hice así, yo lo hice la autentificación la hacía en un script PHP, en un fichero distinto. Entonces, yo lo primero que hago en cualquier página de mi aplicación es hacer un require once de autentificación PHP. Y autentificación PHP, ¿qué es lo que tiene? Autentificación PHP. A ver, me tengo que ir aquí porque he descargado solo el fichero. Autentificación PHP lo que hace es hace sesión start y mira si está establecida la variable de sesión usuario. De esta manera yo centralizo. La idea esta es lo que tenéis que hacer en la autentificación de las páginas estas de la aplicación de cita previa. Yo aquí en mi script autentificación lo que hago es siempre compruebo si está establecida. Aquí lo único que se comprueba es que el usuario esté autenticado. ¿Vale? Claro, pero aquí yo esto puedo mejorarlo, puedo hacer que, aparte de comprobar si el usuario está autenticado, si el usuario está autenticado, entonces aquí dentro puedo comprobar si la variable de sesión es admin está. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que lo de que si la variable si el usuario es administrador solo lo tengo que hacer en algunos scripts en los que sean de administración. Entonces yo lo que tendré un require once autentificación en los scripts que sean normales o que requieran autentificación, pero si necesito que estoy en un script que es de administrador, pues puedo hacer que aquí llame a autentificación admin, por ejemplo, de manera que se comprobarán otra serie de cosas. ¿Vale? Un poco más o menos. Ya os digo que el próximo día, si queréis, hacemos un ejemplo. Sí, mejor, así un poco. Sí, el próximo día hacemos una cosa. Vamos, como estamos ya fuera en tiempo, vamos a hacer una cosa. Para el próximo día el próximo día empezaremos ya con el microframework, ¿vale? Entonces cogeremos y haremos un ejemplo con el microframework y vamos a hacer la página, por ejemplo, en la que se generan las citas, ¿vale? En la que se le dice, y entonces eso solo podrá entrar el administrador y le pondremos seguridad, ¿vale? Si queréis intentarlo vosotros, la idea sería a ver si lo encuentro. Hacer la página en la que un usuario que sea administrador es capaz de venir aquí y generar citas para un determinado día y para un determinado tipo. ¿Vale? Dime. El esquema lo vamos a modificar. Sí, lo cambio y os pongo es simplemente realmente es un cambio muy pequeño. Si quería hacerlo ya es en esta tabla ponerle como clave primaria también el tipo. Y en esta y en esta. De todas formas lo voy a hacer y os lo actualizo el script para que lo paséis de nuevo. ¿Ok? Ok. Venga, de todas formas si esta semana os ponéis y probáis cosas y no os sale algo que tenéis alguna duda, me lo decís. Venga, voy a detener grabación.